No hay proyecto pequeño si tú con tu actitud lo haces grande. Al final el entrenador, a veces puedes pensar que trabajas en proyectos que no les importan a nadie, muchas veces estás solo, la soledad del entrenador es algo que está ahí y, y puedes tener la sensación de que lo que haces no le importa un pimiento a nadie, ¿no? Pero lo importante es que te importe a ti, ¿no? Y bueno, es que entreno en la división 7 del barrio de no sé qué, hemos quedado sextos de 8. ¿A quién le importa eso? Te tiene que importar a ti, esto es lo importante. Y porque te importa a ti, haces las cosas bien, intentas ayudar a los chicos con los que estás y a veces el resultado no se ve a corto plazo, pero no hay nada más agradable, y en esto coincido con muchos entrenadores veteranos de mi edad, que encontrarte a un antiguo jugador y que te diga, oye, me acuerdo mucho de lo que pasó y tal. I think everyone walks around with something that you can't see. We all go through it. I don't care who you are. I don't care who you are, man. The best thing that I did was to come out and say, hey, look, I need some help. Estás escuchando Psych and Roll, un podcast donde cada semana traigo pelota, pista y cabeza en forma de invitados para hablar de psicología y baloncesto. Soy Javier Hernández y puedes apoyar este programa dándole like y suscribiéndote en YouTube y iVoox, o bien con tus 5 estrellas si es en Spotify o Apple Podcast donde lo estás escuchando. Y si esto de la psicología aplicada al barro de la pista te llama la atención, te dejo en la descripción un enlace donde puedes descargar gratuitamente mi manual con 10 más 1 maneras de entender tu psicología. Te mando un abrazo y que disfrutes de la charla. Buenas tardes, Chema Buceta, bienvenido a este Psych and Roll número 76. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, buenas tardes, un placer estar aquí contigo y bueno, 76 ya son muchos, ¿eh? Así que enhorabuena. Nos vamos acercando al centenar y la misma presión y la misma ilusión que el día 1, o sea que eso será buena Fantástico. señal, será buena Fantástico. señal, digo Sí, yo, hombre. y te voy a preguntar por todo lo que no nos ha traído hasta aquí. Chema, ¿quién es José María Buceta fuera de la psicología, fuera del baloncesto, fuera del entrenamiento? Bueno, pues es difícil porque como estoy tan dentro de todas estas cosas que has dicho, pues no existe un fuera, la verdad. Todo tiene mucha relación con lo que acabas de decir. No tengo mucho más que contarte, vamos, eso es todo. Voy a darte un buen pase, o por lo menos como lo veo yo, voy a arrancar con una frase de Platón que creo que conoces bien. Y es que el cuerpo humano es el carruaje y yo el hombre que lo conduce. El pensamiento son las riendas y los sentimientos los caballos. Es la frase con la que comienza tu Sí. última narración, tu última narrativa. Vamos, Rafa, y desde tu punto de vista un poco lo que a ti te guía toda esta estructura que son los pensamientos y todos esos eventos privados del ser humano y el deportista en concreto, ¿no? Bueno, es que detrás de esa frase hay mucha psicología moderna, es decir, sabemos que cuando se habla tanto de las emociones, los sentimientos, pues hay que entender que están vinculadas a una forma de interpretar la realidad, los pensamientos. Por tanto, las riendas son las que controlan a los caballos, las riendas son los pensamientos, las creencias, todo lo que es cognitivo y bueno, pues eso es lo que realmente ayuda a regular las emociones. Y en el deporte que las emociones pues juegan un papel tan importante, muchas veces se obvia el papel que tiene lo cognitivo, las creencias que tenemos, las expectativas que nos creamos o que nos crean nuestro entorno, la forma de interpretar la realidad, el no aceptar, por ejemplo, pues el error, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestra actividad mental, cognitiva, pues es lo que está afectando que haya emociones que nos ayuden a rendir mejor u otras que justo al contrario perjudican nuestro rendimiento y nuestra salud también. Uh-huh. Aunque el título del libro no indica o no desarrolla que sea el propio tenista el protagonista, sí he extraído una parte de una entrevista que le hizo Manuel Javois al propio Rafa Nadal hace poco, que creo que hila bastante bien con muchas de las cosas que te he leído, que te he escuchado y que creo que podemos abordar en el podcast, ¿no? Le decía Rafa que por muy fuerte que se golpee la bola, los mejores jugadores siempre son jugadores de control. Tú no ves jugadores muy top que no sientan extraordinariamente la bola,
porque al final los partidos se deciden en pocas bolas y los jugadores con más sensibilidad en la mano son los que tienen más regularidad. Los jugadores explosivos son muy peligrosos, sí, pero son una ruleta rusa. Tienen el día o no. Y en mi carrera he aprendido algo. Jugar mal y ganar marca la diferencia. Y eso solo lo haces controlando los partidos, estés como estés jugando. El que consigue ganar más partidos a fin de año, jugando mal, va a estar arriba. ¿Por qué? Porque tú no vas a jugar mal todos los días. Pero cuando juegas mal y ganas, tienes la oportunidad de jugar mejor al día siguiente. El ABC en nuestro deporte es saber ganar jugando mal. Y eso lo haces si mentalmente estás preparado y tienes la humildad para asumir que a veces juegas mal y sobreponerte. No sé qué quieres que te comente sobre esto, yo creo que está todo dicho, ¿no? Bueno, en definitiva, la fortaleza mental, sobre todo, tiene su papel cuando las cosas van mal. Es decir, que el día que sale todo, pues es muy fácil jugar, pero el día que no te salen bien las cosas, que no estás incómodo en la cancha, que, bueno, pues el rival te va superando, fallas más de lo que te gustaría, pues ese día que realmente tienes que ser fuerte mentalmente para poder realmente sacar un partido. Chema, te quería, a raíz de esto, vamos, yo creo que últimamente los deportistas, como por suerte están más, tienen dentro de todo lo encorsetado que está el deporte de élite, pero tienen cierta libertad, o por lo menos hacen entrevistas relativamente profundas. Y creo que actualmente se está defendiendo cada vez más la importancia de que no tienes que estar siempre motivado y siempre confiado de hacerlo bien para que las cosas te salgan perfectamente, ¿no? Casos como Kobe Bryant, el propio Nadal, Djokovic hace poco lo defendía. Y tú hablas mucho del deporte de formación, ¿no? Hace poco te veía en un vídeo que hablabas sobre la importancia de, haciendo una reducción un poco cómica, de chupar banquillo en edades tempranas, ¿no? Porque luego son pocos los jugadores que realmente tienen todas las facilidades del mundo para llegar a una ACB o a una liga de élite y disponer de los minutos que realmente querrían, ¿no? ¿Crees que esta es una de las habilidades psicológicas que más se deberían de trabajar en deporte de formación, o por lo menos de exponer a ese conflicto y a esas dificultades en esas edades tempranas, sabiendo que luego te las vas a terminar encontrando si quieres crecer? Vamos a ver, la fortaleza mental, igual que pasa con la fortaleza física, responde a un proceso de entrenamiento y tiene que irse consiguiendo de manera progresiva. Esto yo lo comento en casi todos los escritos que hago. Si no enfrentamos a los chicos jóvenes a la adversidad de una manera razonable para que la puedan manejar, aunque resulte incómoda, pues es muy difícil que puedan llegar a disfrutar del deporte en un momento dado. Es decir, la gente cree que disfrutar es que no tener ningún problema. Y bien, puede ser, pero para eso es importante preparar a los deportistas para que se enfrenten a los problemas y que los puedan manejar. Entonces es evidente que un chico que juega al baloncesto en edades muy tempranas tiene que jugar siempre que cumpla con su compromiso de ir a entrenar un día o dos o lo que sea, aunque juegue peor que el compañero. Pero llega un momento en que los jugadores tienen que ir acostumbrando a enfrentarse a situaciones adversas, no hay que sobreprotegerlos, porque esa es la única manera de que tengan una fortaleza mental que les ayude a poder avanzar más adelante. ¿Cómo se explica que jugadores que destacan muy pronto abandonen en cuanto se dan cuenta de que lo que antes les salía muy fácil porque eran los mejores del equipo del colegio, por ejemplo, ahora resulta que ya van a un club o van a otra categoría superior en la que ya no es tan fácil y sin embargo no están preparados para afrontar esa dificultad? Y saber estar en un equipo, hablamos de un deporte de equipo como el nuestro, saber estar en un deporte de equipo es aceptar que las cosas no siempre son como a ti te gustan, que hay días en los que el entrenador a lo mejor pues no te hace mucho caso, que hay ideas que tiene el entrenador que no son las que a ti te gustaría tener, que tienes un compañero mejor que tú y por tanto tienes que ayudarle a que juegue bien aunque tú juegues menos. Todo esto hay que lógicamente manejarlo correctamente, de manera razonable, no de golpe. Es como si en la fuerza física fuéramos al gimnasio y el primer día levantásemos 200 kilos, nos lesionaríamos. Tenemos que ir poco a poco. Lo mismo pasa con esto. Lo primero es que a los chicos les guste el deporte, que se enganchen, y para eso es importante que tengan un clima agradable, que acepten un compromiso. O sea, no se trata de el día que me apetece voy, el día que no me apetece no voy, ¿no? Ese no es el camino.
Si no hay compromiso, el baloncesto es igual que ir al cine y tiene que ser mucho más que eso. Y luego, pues una vez que se enganchan al deporte, con una actividad pues en la que entrenan, juegan, o entrenadores que refuerzan mucho lo que hacen bien, aprenden a aceptar el error, que es el primer paso. Es decir, el primer paso. Otro día me comentaba en el caso de un chico que, claro, teme tanto fallar que al final no quiere tener la pelota nunca. Claro, pues evidentemente esto no puede ser. Es decir, hay que aceptar que tiras a canasta y fallas, que fallas el tiro libre, que fallas debajo del aro, que pierdes un pase, y todo esto pues forma parte del proceso de endurecimiento. Y no pasa nada por perder un partido por 40 puntos si el contrario es mejor que tú. Yo estoy totalmente en contra de que se suspendan los partidos a los 50 puntos o que no haya marcadores o cosas así. Me parece ridículo. El juego es el que es y precisamente los chicos se motivan por jugar al baloncesto porque es como es, no porque es como otra cosa, que hay unas canastas pero no hay puntos. Lo que es humillante realmente es que te corten el partido porque te han metido 50 puntos. Esto es humillante. Y lógicamente si pierdes estás más triste, si ganas estás más contento, pero somos los adultos los que debemos darle un valor a las victorias y las derrotas relativo, ¿no? Y acentuar más pues lo que los chicos hacen bien, los progresos que tienen. Bueno, el día que nos han ganado, nos han pegado una paliza, pues oye, mira, esto es así, este es el juego, ellos han jugado mejor, no pasa nada. Claro, si todos los sábados te meten 40 puntos de ventaja, pues es que no estás en la competición que tienes que estar. Este es el problema, no es un problema de que el otro equipo... No estás. Evidentemente luego también hay que saber ganar y hay que saber ganar sin humillar al rival. No quiere decir que juegues a medio gas, pero evidentemente un entrenador razonable con un equipo superior pues no presiona en todo el campo todo el partido para que el otro equipo no pase de medio campo. Eso es ridículo desde todos los puntos de vista, porque incluso tu propio equipo no va a aprender nada haciendo esto. En definitiva, que hay que preparar a los jóvenes para que se enfrenten a la adversidad. Eso es básico en el proceso formativo de cualquier deportista. Me surgió ahora un ejemplo que en Twitter coge bastante... se prende un poquito la mecha, ¿no? de esa red social, que es el tema de defender en zona en edades tempranas, ¿no? Con equipos alevines, equipos benjamines, equipos infantiles, que al final habla de una muestra de la evitación del propio malestar desde mi punto de vista del entrenador por no exponerse pues realmente a generar un aprendizaje que va a ser un proceso siempre complicado, obviamente. Bueno, yo no soy partidario de poner muchas normas. Creo que hay que tener cuantas menos normas, mejor. Es decir, que el juego es el que es y ¿por qué no vas a defender en zona? Vale, ¿es mejor defender en defensa individual? Bueno, pues sí, porque te ayuda más a desarrollar habilidades individuales, le da más oportunidad al rival. Bueno, bien, pero tampoco pasa nada por defender en zona. No, yo no estoy en contra de nada. Es decir, otra cosa es que bueno, pues que por ejemplo pues ya desarrolles aspectos tácticos como por ejemplo decir, bueno, como ese chaval al que está ahí no mete una de lejos, pues defiéndele a 5 metros, no. Es decir, bueno, vamos a defender en zona, vamos a defender una buena zona donde hay que salir al balón, donde hay que cerrar las penetraciones, donde hay que responsabilizarse cuando un jugador penetra canasta, si cruzan pues a lo mejor hay que ajustarse a otras posiciones. Bueno, pues bien, ¿por qué no? Los chicos juegan al baloncesto porque les gusta el baloncesto. ¿Y por qué les gusta el baloncesto? Pues no sabemos exactamente por qué, pero les gusta porque es como es el baloncesto. Si creamos otro juego totalmente distinto, es como ridículo, ¿entiendes? Yo no soy partidario de poner normas, entiendo que hay muchas tendencias y hay pedagogos que dicen y tal, y metodólogos de las categorías inferiores. Yo creo que lo que hay que hacer es poner el juego ahí como es, y lo que está claro es que lo que hay que hacer es ayudar a los chicos a que manejen sus frustraciones, a que manejen sus éxitos, a que tengan objetivos de mejora, da igual en zona, como sea, o individual, y a que realmente se acostumbren a que en un partido de baloncesto, y esta es otra grandeza de nuestro deporte, no hay empate. Uno gana y otro pierde, siempre. Y no pasa nada, es parte del juego. Y si tú no te acostumbras a que uno gana y otro pierde, no puedes jugar al baloncesto. Bueno, puedes estar ahí, pero evidentemente acabarás sufriendo muchísimo más que pasarlo bien. Y eso hace que te retires pronto o que llegue un momento, pues eso, que esto sea tal sufrimiento que, bueno, pues en vez de ser algo positivo, pues se convierte en lo contrario, ¿no? Entonces, pues bueno,
Veo que esta polémica, mira, yo mira, yo tengo 67 años y empecé a jugar al minibásquet con 10, ¿no? Y, es decir, hace bastante tiempo, y en los años 60. Y recuerdo que hubo una temporada que se jugaba sin marcador. A algún pedagogo brillante se le ocurrió la idea de jugar al minibásquet sin marcador. Entonces, bueno, pues era ridículo, porque realmente alguien llevaba el marcador fuera, hasta incluso el del equipo contrario te decía, vamos 4 arriba, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O algo así. Y es lo que realmente te motivaba, porque jugar sin marcador es absurdo. O sea, es como si jugaras sin canastas, es que es absurdo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta jugar al baloncesto más que ir al cine? Pues porque aquí hay uno que gana y otro que pierde. Y tú puedes marcar la diferencia según juegues. Y aquí hay días mejores y días peores. Y precisamente la alegría de la victoria, la alegría de jugar bien, de superarte, etcétera, solo existe porque hay otros días en los que eso no ocurre. Entonces, ¿por qué inventarnos juegos distintos? Lo que hay que hacer es organizar el baloncesto tal y como es y ya está. Ahora, eso sí, lo que hace falta son entrenadores sensatos, padres sensatos, directores sensatos, que realmente manejen el baloncesto como un buen cuchillo afilado, pero que hay que utilizarlo bien. Es decir, la herramienta es muy buena. Ahora, si la utilizas mal, te cortas el dedo. Pues aquí igual, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? El problema no son las zonas, la defensa individual, las reglas. No, ese no es el problema. El problema es que hay muchos entrenadores pues que realmente no tienen la formación suficiente para ser buenos educadores. Entonces, no manejan bien esto, no lo entienden. Y entonces, pues al final se convierte esto en un juego en el que los chicos son piezas como de ajedrez. El entrenador te habla de no sé qué dice, fíjate aquí y tal. Es como ridículo. Mira, yo recuerdo que entrenando yo al CREF Junior, había un equipo, que no recuerdo el nombre, que tenía una jugadora a la que le faltaba una mano. Yo creo que quizá no era el CREF Junior, creo que quizá era el campeonato escolar, cuando yo entrenaba el colegio Jesús María. Jesús María. Y entonces pues había un equipo que tenía una chica que solo tenía una mano y jugaba de base. Y entonces pues a un entrenador lo que decía era ciérrale el lado de la mano para que no pueda avanzar por ahí. Con lo cual la pobre no podía avanzar porque no a la otra mano. Pero pues que esto es parte de un tío que no debería estar en esa categoría, porque cualquiera se da cuenta. Tampoco es que la dejes que te meta todas las canastas, pero hombre, no puedes hacer eso. Y el problema es que estamos llenos de gente que esto lo utiliza como un juguetito, el baloncesto, y no como una escuela de valores, que es lo que debería ser. Los entrenadores que se ven inmersos en, pues, al llegar a los 18, 19, 20, 21 años, empieza a probar, ¿no?, con equipos de cantera. Incluso se ven muchos los casos de entrenadores que han sido jugadores del propio club en cantera y que empiezan a entrenar. ¿Qué crees que es lo primero que deben aprender a gestionar? Porque al final lo que está claro es que se debe de aprender siempre desde una exploración, desde un ensayo-error, ¿no? Y se tienen que aprender a equivocar, pero muy importante el contexto que le está acompañando para que, pues lo que tú a mí me has dicho, ¿no?, que sus jugadores no sean piezas de ajedrez, sino que realmente haya un sentido en sus propias equivocaciones, ¿no?, que también las pueden cometer, igual que los jugadores. Vamos a ver, yo empecé a entrenar con 14 años y si tuviera que retroceder y pensar cómo lo hacía entonces, pues diría, Dios mío, qué mal lo hice, ¿no? Porque claro, cometes muchos errores. Pero yo creo que la cuestión, la clave está en que haya un director deportivo. La figura del director deportivo me parece fundamental en un club. Ahí tiene que haber un entrenador con experiencia que ayude a los entrenadores jóvenes. Te vas a equivocar, porque si te dicen todo lo que tienes que hacer, pues ya no te apetece ser entrenador. Es decir, ¿por qué un chico joven se hace entrenador? Bueno, a lo mejor porque le dan un poquito de dinero, puede ser, ¿no? Pero el que realmente tiene vocación se hace por eso, ¿no? Porque le gusta entrenar. Entonces le gusta tomar decisiones que tengan pues un reflejo en la cancha. Con lo cual no se le puede decir todo lo que tiene que hacer a un entrenador. Pero el director deportivo puede marcar unas directrices, puede tener bastante voz a la hora de tomar decisiones difíciles, puede apoyar a los entrenadores, puede hacer pues eso todas las semanas una reunión donde explica cosas, o cada 15 días donde les va ayudando a formarse. Igual que te formas en una empresa cuando entras a trabajar, pues también empiezas a entrenar al equipo infantil o de minibásquet y tienes un director deportivo pues que te ayuda a crecer, ¿no?, como entrenador. Y yo creo que esa figura es súper importante. Ahora,
¿Habrá errores? Pues sí, porque los tienen los entrenadores con más experiencia, pues imagínate los que empiezan a entrenar, pues es lógico que tengan errores. Ahora, ¿por dónde hay que empezar? Pues hay que empezar porque entiendan que esto no es un juego, que esto es una responsabilidad, que el entrenador tiene una responsabilidad y que sus decisiones, lo que decide, lo que hace, lo que dice, pueden tener un impacto muy grande en el desarrollo de la personalidad de sus jugadores. Y eso es lo que es importante. Entonces, bueno, pues tienen que entender que hay que trabajar con educación, que hay que hablar, que hay que exigir pero educadamente, que no hay que menospreciar a los chicos, bueno, que hay que ser exigente, pero siempre planteando objetivos que puedan alcanzar, que hay que entender que la victoria y la derrota pues hay que aceptarlas más o menos como si fueran lo mismo. Bien, has ganado, estás más contento, has perdido, pues estás más triste, pero de cara a los jugadores es importante que entiendan que eso es parte del proceso. Entonces, bueno, tienes que aprender a cómo te comportas en los partidos, te pones muy nervioso, tal, no sé qué. Bueno, pues todo esto poco a poco ir avanzando en este sentido. Pero la figura del director deportivo creo que es básica. Porque hoy en día, además, es que antes aprendíamos mucho de los entrenadores con experiencia. Yo recuerdo pues haber estado, no solo yo, sino gente de mi generación, ¿no? Íbamos a ver entrenamientos, había clinics donde había mucha gente. Hoy esto se ha perdido un poco y, bueno, vale, pues no tienes fuentes, digamos, externas, las tienes pero no las usas, pero por lo menos dentro del club debería ser parte del compromiso. Es decir, oye, el compromiso es entrenas 3 días a la semana y los partidos los fines de semana. Y además, una vez cada 15 días tienes que venir a una reunión de formación. Esto tendría que ser parte del acuerdo que se hace con un entrenador en la base. Hablaste, si no me equivoco, Chema, el verano pasado en el evento que organizaban Basketology, ¿no? Puede ser, diste una charla de la psicología de la dirección deportiva y estuviste hablando también un poco del... bueno, no sé, en concreto, obviamente no estuve en la charla y han salido solo algunos clips, pero no sé si en concreto si la enfocaste un poco como que el primero que debe gestionar todo ese tipo de estructura o de esquema debe ser el director deportivo para que los demás beban de ahí, vaya todo con una coherencia, con una congruencia, ¿no? Entiendo. Sí, supongo que te refieres al clinic que hubo en La Coruña, ¿no? Exacto. En el que me invitaron y bueno, pues... Sabía que era en Galicia, pero digo, voy a decir una provincia y me voy a equivocar, o sea que prefería decir... Sí, fue en La Coruña, sí. Vamos a ver, el director deportivo es una figura fundamental, por lo que acabo de explicar, porque es el enlace que tiene que ver con los padres, que hoy en día son también muy importantes en el deporte de base. El director deportivo tiene que ser alguien con formación, que no sea simplemente alguien que lleva los horarios o que controla a qué hora sale el autobús cuando juegas de visitante. No, es decir, tiene que tener una implicación en lo que es la parte deportiva, lo que es la parte de formación de los entrenadores, lo que es la parte de formación de los padres. Es básico, esa figura es básica. Y ahí sí que creo que hay que hacer mucho todavía. Porque a veces hay clubes donde hay un director deportivo que es casi un administrativo, ¿no? Lleva las fichas, no sé, bueno, eso hay que hacerlo, claro, pero es que el director deportivo del que yo hablo se tiene que implicar en la parte deportiva, tiene que estar en los entrenamientos, no puede estar en de todos los equipos, lógicamente, tiene que seguir a los entrenadores en los partidos, a los chicos, hablar con los padres, todo esto es muy importante. Contaba una anécdota de esto que estás mencionando, ¿no? Del ir a ver a los compañeros del club, a entrenar, no solo a los del primer equipo, sino también, pues, si era un entrenador de un cadete, ir a ver al compañero del infantil, en fin, un poco también generar ese sentimiento de pertenencia al club, de identidad. Contaba una anécdota en el podcast de Bola Up Education del hijo de tu amigo Joe Llorente, con Sergio y con Víctor Barroso. Una anécdota de una, creo que era la selección española femenina la que mencionaban, ¿no? Y que no era una anécdota directa, ahora este podcast, claro, fue hace 2 años o 3, no recuerdo exactamente la anécdota, pero que tú le preguntaste a alguien, ¿no? Si iban a ir a ver al partido y te dijeron que no porque ellos tenían entrenamiento, ¿no? Y tú te quedaste sorprendido de decir, bueno, es que el entrenamiento por observación también debería ser el entrenamiento, ¿no? Bueno, veo que sabes tú más de lo que yo he hecho que yo mismo, ¿no? Porque ni me acordaba de este podcast, aunque ahora que me lo recuerdas, claro que me acuerdo, porque además lo hice con mucho
con mucho placer con Sergio y su compañero. Hago mi trabajo de scouting, Chema. Pero veo que que conoces más cosas que yo he dicho, hecho o escrito que yo casi, ¿no? O sea, a mí me acuerdo. Pero esta anécdota ocurrió cuando yo entrenaba la selección femenina de España. Jugamos un partido en una ciudad, no diré cuál porque no quiero tampoco que nadie se moleste, pero una ciudad donde nunca había jugado la selección, y jugamos un partido contra Bulgaria, que entonces era un equipo top en Europa, Bulgaria. Esto es antes de que cayera el muro de Berlín, te estoy hablando de antes de esto, el año 86, creo que recordar que fue este partido. Entonces, pues por la mañana vino al hotel a verme un entrenador de allí que había estado en un curso conmigo y me conocía, ¿no? Y bueno, pues estuvimos ahí tomando un café en el hotel y tal, y le dije, bueno, pues nada, te veo esta tarde en el partido. Y me dice, no, es que no voy a poder ir. ¿Por qué? No, porque es que tenemos entrenamiento. Y esto es una anécdota que es que a mí me parece brutal, porque, claro, tú entrenas a un equipo de chicas, juega la selección absoluta de España en tu ciudad por primera vez, que yo creo que no ha vuelto a jugar allí. Y resulta que qué mejor motivación para tus jugadoras que el ver esos modelos de jugadoras internacionales a los que yo también me puedo parecer, porque al final eso es muy potente. Entonces, tú le vas a sacar mucho más partido a eso, pero no porque puedan aprender si hace un revés o tira de tres o lo que sea, no, sino por el hecho de decir, oye, es que hay una jugadora internacional, es que hay una selección española, es que yo puedo llegar ahí. Eso te da una fuerza tremenda para luego poder tú trabajar con tus jugadoras. No, es que tenemos entrenamiento. Es una anécdota que está muy presente. Mira, yo ahora he estado entrenando a la selección de Gran Bretaña 8 años en Gran Bretaña y desde el primer día dije, oye, los entrenadores que quieran venir a los entrenamientos, pues están las puertas abiertas para que puedan venir, ¿no? Oye, es que ha habido concentraciones en las que ha habido entre 0 y 1. No ha habido más. Ha habido concentraciones en las que no ha venido nadie. Y yo es algo que no he entendido, porque cuando yo era director técnico de la Federación Española y entrenaba la selección absoluta, en las concentraciones de la selección, algunas de ellas, la Federación, lo planteamos así, invitaba a 6, 8 entrenadores que estaban allí con nosotros. Estaban allí, veían los entrenamientos. Antes del entrenamiento yo explicaba lo que íbamos a hacer, al acabar el entrenamiento les preguntaba lo que les había parecido, yo les daba también pues mi opinión y luego de ahí han salido entrenadores que incluso luego han estado en la selección después o en las selecciones inferiores y en sus clubes haciendo una tarea muy buena. Me parece fantástico. Bueno, yo aprendí mucho con Ignacio Pinedo, con el que tuve la suerte de estar mucho tiempo en la selección junior masculina como delegado, pero luego en el CREF, cuando él entrenaba el primer equipo, yo entrenaba al junior y me quedaba ahí viéndole entrenar y me parecía, Luis Chana, otro entrenador que estaba ahí, entrenadores ya con más experiencia, pues es que ahora los entrenadores van a hacer en muchos casos cumplen su horario y se van. Y entonces, claro, si quieres ser un entrenador con corto recorrido, pues muy bien, llegas ahí, te pagan 200 euros o lo que sea y ya está, fenomenal. Y te vas a dar unas cañas. Pero si quieres tener una carrera larga como entrenador, tienes que dedicar tiempo a aprender. Y se aprende por observación. Y de cara a motivar a tus jugadores, es básico que vean a otros jugadores mejores. Es básico. Nosotros cuando afrontamos los Juegos Olímpicos de Barcelona, uno de los problemas que nos encontramos a la hora de motivar a ese grupo de jugadoras para que hicieran un sobreesfuerzo especial que no habían hecho hasta ahora, que no habíamos hecho hasta ahora, fue a qué modelos se pueden parecer, quién hay que pueda estimular esa motivación. Y no había nadie. Y entonces los modelos eran hombres, jugadores hombres. Al final solo teníamos a Blanca Fernández Ochoa, que en paz descanse, que fue una esquiadora muy exitosa, que había competido en los Juegos Olímpicos del 88 y había quedado bastante bien. Luego en el 92 ganó la medalla de bronce y recuerdo que invitamos a Blanca y vino a dar una charla y habló con las chicas. Y bueno, pues fue decir, hombre, pues oye, hay una mujer que puede competir por una medalla. Porque hasta entonces no había ninguna, en ningún deporte. Entonces, ahora que el baloncesto tiene tantas referencias, pues claro, luego ya con esa generación de jugadoras de los Juegos Olímpicos y luego el Eurobásquet del 93 y un poco esa década, ya salieron otras jugadoras como Maya Valdemoro, Elisa Aguilar, que ya
veían ese referente, a su vez luego otras que veían el de ellas, y así hemos llegado hasta a donde estamos ahora, donde cualquier jugador, mujer, hombre, en España, que empieza a jugar, tiene referentes increíbles a los que se puede parecer. Ahora, los entrenadores tenemos que utilizarlos, porque otra vez hice un experimento, me invitaron a dar una charla, no me acuerdo dónde, y eran jugadoras que estaban allí. Era para jugadoras, no era una charla, era unas demostraciones con jugadoras, yo las entrenaba era un entrenamiento que yo hacía y tal. Y luego había público, entrenadores, tipo un clinic con gente, ¿no? Y yo les pregunté, digo, ¿cuántos nombres de jugadoras internacionales me podéis decir? Es que no sabían ni 2 ni 3. Es decir, yo digo, macho, aquí está fallando algo. Lo que está fallando es que en este club nos han preocupado de mostrarles a estas chicas un vídeo y decir, oye, mañana en vez del entrenamiento vamos a ir a ver un partido en la televisión, ahora que hay partidos, es el Eurobásquet, os voy a informar de lo que hay y tal. Nada. Fíjate, yo recuerdo a mi entrenador cuando yo jugaba al minibásquet, esta época que te digo, España fue al Preolímpico de Monterrey en el año 68, donde masculino te estoy hablando, sí, donde se clasificó para los Juegos Olímpicos de México. Y nuestro entrenador, que se lo agradecí toda la vida, nos habló de esto. Oye, os voy a hablar de Monterrey. ¿Qué será eso de Monterrey? No teníamos ni idea. Os voy a hablar de Monterrey. Monterrey, ni dónde estaba Monterrey. No, España está jugando el Preolímpico. Y si gana tal partido se va a clasificar para los Juegos Olímpicos. Descubrimos que había un equipo, una selección nacional de España que iba a ir a los Juegos Olímpicos. Eso era algo grande. Esto realmente nos motivó muchísimo para trabajar duro. Yo también quiero llegar, ¿no? Luego te vas dando cuenta, el baloncesto te va poniendo en tu sitio, te vas dando cuenta de que no llegas. Pero bueno, eso era fantástico que un entrenador hiciera eso. A mí me pareció increíble. Siempre me he acordado de este entrenador. Cuando yo he entrenado, intentar que las jugadoras a las que he entrenado vieran más allá de lo que es nuestro equipo, que vieran el baloncesto de una manera global y fueran capaces de entusiasmarse por seguir a las grandes jugadoras, los grandes partidos, los grandes equipos, porque eso a mí siempre me ayuda mucho a poder luego pedir más esfuerzo, pedir más dedicación, más compromiso. El entrenador que no tiene eso, es muy difícil que pueda pedir compromiso, que pueda pedir esfuerzo. Si se limita a su equipo, es muy difícil. Yo creo, Chema, que ahora el tema del baloncesto femenino sí está más... hay bastante más horquilla y bastante más abanico de modelos de conducta y de ejemplos donde elegir por suerte, claro. Afortunadamente han pasado 45 años, o 40 o más. Afortunadamente, es obvio. En ese sentido, la Federación Española pues ha hecho un trabajo muy bueno, la verdad, pero no solo con lo que hace con las selecciones de categorías inferiores y llevar a la selección a jugar por muchos sitios distintos, y luego pues los acuerdos con la televisión para retransmitir partidos. Ahora tienes partidos todas las semanas en la televisión, es decir, bueno, y luego claro, ahora ya han salido jugadoras pues que han estado en la NBA, que juegan en equipos extranjeros, bueno, éxitos por todas partes. Pues hombre, es verdad que ahí la labor que se ha hecho ha sido muy buena y yo me alegro mucho porque efectivamente pues podríamos estar igual que estábamos y no es así. Gracias a que los que han venido detrás de los que estábamos ahí en ese momento pues han sabido coger el testigo y hacerlo muy bien. Entonces ahora sin duda, pues bueno. Y fíjate, por ejemplo, yo ahora que he estado en Gran Bretaña, ya te digo que es un país que no tiene la tradición de baloncesto que tenemos nosotros en absoluto, pues veo cosas comparando, ¿no? Es decir, tú aquí ahora mismo vas a ver un partido de cadetes femenino, por ejemplo, de cualquier partido prácticamente vas a ver ese partido y tú ves, por ejemplo, que la base del equipo defiende en todo el campo 1 contra 1 en casi todos los equipos. O sea, no hay ninguna base que no sea capaz de defender 1 contra 1, por ejemplo, y encima, y jugadoras pues que utilizan las 2 manos y tal. Bueno, pues esto está claro que incluso en equipos muy modestos, jugadoras que a lo mejor no van a llegar nunca arriba, pero son capaces de hacer muchas cosas. Eso es así. Bueno, tenemos más altura que antes, sigue siendo nuestro principal problema, pero
pues también hay chicas más altas, pero sobre todo hay chicas, mira, el otro día me hablaban de un equipo de aquí, de cerca de Madrid, no me acuerdo cuál es, porque hablé con la madre de una jugadora que es compañera mía en algunas actividades que hago, que su hija, que es infantil, creo que es todavía, me parece que es todavía, o cadete, me parece que ya es cadete, entrena de 9:30 a 11 de la noche. Esto es sorprendente, porque, bueno, no es sorprendente, me encanta que oye, pues si es la hora que hay cancha libre, pues ¿por qué no? Pues entrena a las 9:30 de la noche, pues fantástico, y es un equipo pues bastante modesto, por lo que sé, y son jugadoras pues que seguramente no van a llegar a nada, no van a llegar a jugar en la liga de primera división, pero aún así hay un compromiso, entrenan 3 días a la semana de 9:30 a 11 de la noche y ahí están, ¿no? Pues oye, chapó por esas chicas y por ese equipo y por ese entrenador y por esa organización que motiva a las jugadoras lo suficiente como para que sean capaces de coger a las 8:30 de la tarde, después de hacer los deberes en casa, pues coger la bolsa e irse a entrenar cuando a lo mejor está lloviendo, hace un frío que no veas en invierno, porque además creo que en el pabellón ni siquiera tienen calefacción, o sea, ¿qué tal? Pero están ahí. Pues hombre, eso me parece fantástico. A mí me encantan esos ejemplos, la verdad. Sin duda. Chema, quería preguntarte un poco por ti, porque, bueno, todo el tiempo que, pues yo desde que empecé como psicólogo deportivo, obviamente uno de los primeros nombres que me salió en cualquier tipo de búsqueda y en cuanto me metí en el mundo de Twitter y demás fue el tuyo, pero nunca he encontrado nada sobre tu pasado. Y te quería preguntar por qué empezaste, por qué empezaste a entrenar, por qué empezaste a vincularte al mundo del baloncesto, si fue antes el huevo o la gallina, si fue antes ser entrenador y luego psicólogo, si fueron las dos cosas a la vez. ¿Cómo te fuiste desarrollando? Ya te he dicho que empecé a entrenar con 14 años, con lo cual es evidente que no era psicólogo. Está claro. En aquel momento, claro. ¿no? Realmente yo me hice entrenador porque siempre me ha gustado mucho organizar cosas, siempre era el delegado de clase el que organizaba las excursiones o todo, y me gustaba tal. Y empecé a jugar al minibásquet, como te dije, pero enseguida me di cuenta de que me gustaba entrenar. Entonces, bueno, pues llegó un momento en que entrenaba cuando yo ya no era de minibásquet, que tenía 14 años, pues entrenaba a los de minibásquet. Y enseguida me di cuenta de que si quería seguir en el baloncesto, pues tenía que hacer algo que no fuera jugar, porque enseguida vi que como jugador pues no tenía mucha proyección, la verdad. No creo que jugara mal, pero tampoco era nada especial y sobre todo con la estatura que tengo, pues es muy complicado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, me fui enganchando como entrenador y realmente esa ha sido mi principal motivación siempre, en aquella época. Luego empecé a estudiar la carrera de psicología un poco por casualidad, la verdad. Pero sí, un poco por casualidad, casi un poco porque no veía otra alternativa así muy interesante y empecé ahí. Pero me entusiasmó realmente la psicología y además enseguida vi que podía, no estaba seguro, tener una relación con el baloncesto. Pero esto lo descubrí tarde, ¿eh? Porque luego yo me gustaba la psicología muchísimo, me gustaba la terapia, la psicología clínica. De hecho, estuve en la Universidad de Manchester 2 años estudiando un máster full time de posgrado como psicólogo clínico, digamos patrocinado por la Seguridad Social de Gran Bretaña, la National Health Service, y bueno, pues realmente yo cuando hice esto, pues no pensaba, bueno, por un lado seguía entrenando, porque incluso allí, pues vivía allí, pero tenía contactos con el baloncesto y por otro lado estaba la psicología, eran como dos mundos aparte, ¿no? Dos facetas, ¿no? Que me gustaba mucho las dos, ¿no? Pero bueno, de pronto la Federación Española me pidió que por qué no hacía unos apuntes para el curso de entrenador de psicología, porque tenían que hacerlo. Bueno, dijeron, pues mira, yo entonces entrenaba la selección junior femenina, aunque vivía en Inglaterra, pero bueno, venía a las concentraciones que había, que entonces no había tanto como ahora, pero bueno, había algo en verano, algo en Semana Santa, y bueno, pues estaba vinculado a la federación. Entonces, pues hice estos apuntes y entonces cuando empecé a ver que esto de la psicología pues podía tener un enlace, ¿no? con el baloncesto. Y ahí es un poco tal. Entonces ya, bueno, ya me metí y tal, en fin. y así.
Y luego, pues he ido alternando una cosa con la otra, porque en el año 94 dejé de entrenar y pensé que ya no entrenaría más. De hecho, estuve 15 años sin entrenar, Hostia. hasta 2009, para dedicarme a la psicología del deporte. Y es lo que realmente hice, ¿no? Con cursos, trabajando con deportistas. Luego entré en el Real Madrid, estuve con la selección olímpica de México en Sydney, había estado con José Brasa en la selección de hockey antes en Atlanta. Bueno, en fin, muchas cosas, ¿no? Y luego pues empecé a entrenar otra vez en el año 2009 con la selección de Bulgaria. Bueno, pero curiosamente volví al baloncesto porque empecé a trabajar también a nivel psicológico con los árbitros de los Eurobásquets, de los mundiales, de los Juegos Olímpicos, y eso es algo que he hecho hasta el año pasado, que estuve en el Mundial de Filipinas, ¿no? Bueno, cuando entrenaba a la selección de Bulgaria o la selección de Gran Bretaña, pues podía compaginarlo con otras cosas, porque cuando entrenas a una selección, pues no es como cuando entrenas a un club, que tienes que estar ahí todo el tiempo, ¿no? Con lo cual, pues ahí he ido combinando un poco una cosa con otra, ¿no? Cuando dejé la selección de Bulgaria pensé que no entrenaría más y fíjate, luego he estado en Gran Bretaña 8 años. Y ahora que he dejado Gran Bretaña, pues ya sí que creo que no volveré a entrenar. Vamos, lo veo claro, pero es verdad que también lo veía claro hace tiempo y luego surgió otra cosa. No, pero ahora sí, tienes esta sensación de que además hay que aprender a cerrar etapas, no pasa nada. Estoy de acuerdo. Siempre hay que encontrar otro incentivo. Yo ahora estoy muy metido otra vez en el fútbol con la selección de México y como psicólogo y bueno, pues si me sigue llamando la FIBA para trabajar con los árbitros, pues lo haré si puedo y me encantará porque me ha encantado el trabajo con los árbitros de élite de las competiciones internacionales, como psicólogo en este caso. Yo creo que ahora ya mi parte final va a ser más como psicólogo que como entrenador, aunque también el otro día que me preguntaban por esto, pues a veces no es fácil, siempre hay algo, porque tú eres una persona, ¿no? Entonces siempre hay algo de una faceta tuya que ayuda en otra, ¿no? Esa es la realidad. Lo que hay que intentar es que no interfiera negativamente. Como psicólogo no me ha gustado mucho trabajar en el baloncesto, esa es la realidad, porque siempre he pensado que sabía más de baloncesto de lo que debería saber, ¿no? Como psicólogo del deporte, ¿no? Al principio veía los partidos un poco de una manera más de entrenador, ¿no? Y si eres el psicólogo no puedes hacer esto. Cuando estuve con Ettore Messina en el Real Madrid, que estuve un año, pues creo que mejoré mucho yo personalmente en ese sentido, ¿no? Ser capaz de ver el partido de otra manera, ¿no? Y poder trabajar con el entrenador de otra manera. Y bueno, y con los árbitros es baloncesto, pero es otra perspectiva distinta, porque realmente son como deportistas, pues que tienen que, no como deportistas, son deportistas que tienen que rendir individualmente, como equipo, en el grupo de 3. Bueno, hay un director que les dirige, en fin, es una tarea que aunque es baloncesto lo que hay en la cancha, pues realmente no es como si estás con un equipo. Puedes ver las cosas con una mayor objetividad, aunque también tienes que ver el partido de otra manera, claro, no puedes estar pendiente de si un equipo defiende en zona no sé qué, sino que tienes que estar atento a ver los árbitros, cómo están actuando, cómo deciden, cómo se comunican, en fin, este tipo de cosas. Chema, me interesa bastante lo que acabas de comentar porque me acaba de descolocar un poco, me ha sorprendido. O sea, ¿crees que el conocer mucho sobre baloncesto a nivel de entrenamiento puede sesgar un poco lo que sería el trabajo psicológico porque se meterían ya temas más de toma de decisiones y temas más técnico-tácticos de lo que debiera? ¿O lo he querido entender por ahí? No sé si estoy... No, lo has entendido bien, pero no quiero generalizar. Es decir, es algo que a mí me ha pasado, ¿no? No, yo te pregunto a ti, Chema, que eres el que está aquí, o sea, que quiero tu experiencia. Yo te digo que eso es algo que a mí me ha pasado, claro. pero no quiere decir que no pueda trabajar con el baloncesto. Ahora, si hablamos un poco en general, y esto es lo que yo le cuento siempre a mis alumnos que me hacen estas preguntas, porque, por ejemplo, hay muchos psicólogos que vienen al máster en Psicología del Deporte de la UNED, que yo dirijo desde hace 28 años, que vienen y están vinculados a un deporte, es decir, vale, soy psicólogo, pero además he sido jugador de balonmano, no sé, por decirte algo, ¿no? Sí. O soy entrenador de judo, pero vengo a hacer esto, pero también soy psicólogo, ¿no? Entonces, vamos a ver, si tú tienes conocimientos de un deporte, evidentemente eso te puede ayudar, pero tienes que saber entender que ahora tú ya no estás en el puesto que estabas antes cuando aprendiste eso, ya no eres jugador, ya no eres entrenador, ahora eres el psicólogo, ¿no? Entonces, tienes que abstraerte de las decisiones deportivas. No
o sea, no puedes estar con el entrenador y decirle, oye, mira, ¿no crees tú que este chaval jugaría mejor en el poste bajo? No, tío, te importa un pepino en la posición que juegue, porque eso es una cosa del entrenador. Es decir, ¿entiendes lo que te digo? Entonces, bueno, pues tú puedes hablar de temas que tengan que ver con la psicología, pero no puedes decir, bueno, cuando yo jugaba pasaba esto, entonces, no. Tú tienes que trabajar con la psicología que conoces ahora, no con lo que te pasaba a ti cuando jugabas. Ya. Evidentemente, uno no puede huir de su propia experiencia, de sus propias vivencias, y siempre hay algo de tu experiencia como jugador o entrenador que te puede ayudar a entender lo que está pasando como psicólogo. Evidentemente, eso es una ventaja, pero Claro. hay que saber manejar eso y tener cuidado para que eso no te haga meterte donde no deberías meterte, porque el psicólogo debe tener una posición siempre de neutralidad, de objetividad, de no posicionarse en los temas deportivos, de respetar lo que el entrenador piensa, lo que los jugadores piensan y entender cuáles son las necesidades, en qué puedes tú ayudar. Pero lo que tú puedes ayudar no es lo que hace el entrenador o lo que hace el preparador físico o lo que hace el directivo, es otra cosa. Entonces creo que este es el punto importante. Con lo cual, pues bueno, si tú eres de baloncesto y trabajas en baloncesto, pues fenomenal, conoces el deporte, conoces a la gente, tienes los contactos, seguramente es más fácil que encuentres la conexión con los deportistas, los trabajos, incluso que tengas más acceso a que te ofrezcan algo dentro de tu propio deporte porque te conocen, esto es así, pero luego hay que tener cuidado para que no ocurra esto que acabo de explicar. Y yo en mi caso, pues bueno, he trabajado con Ettore Messina, que es del baloncesto, pero también, aunque estaba en el Real Madrid en fútbol, pues alguna cosa he hecho con Sergio Escariolo, que estaba con baloncesto. Pero siempre he tenido mucho cuidado de que lo que yo sé como entrenador no influyera. Y lo mismo pasa al revés, es decir, tú estás como entrenador, puedes incorporar la psicología que tú conoces a tu método de trabajo, que para eso no hace falta que seas psicólogo, simplemente que conozcas estrategias psicológicas que tú como entrenador puedes aplicar, pero evidentemente no puedes hacer cosas que harías si solo fueras el psicólogo, para bien y para mal. Porque en el momento que tú tomas decisiones como entrenador sobre los jugadores, ya la relación es distinta que la que tiene que tener el psicólogo, que es una relación de confianza en la que tú no tomas decisiones deportivas, simplemente ayudas al deportista, pues al jugador en este caso, a que rinda lo mejor posible, ¿no? ¿Cómo cambió el Chema Buceta entrenador después de esos 15 años de parón? Porque ahí sí que la psicología ya se asentó mucho en tu vida, en tus conocimientos. ¿Cómo lo has notado luego en ese Bueno, yo creo vuelta? que 15 años son muchos, no para estar fuera de lo que es el hábito de entrenar, y evidentemente pues el baloncesto había evolucionado. Yo estaba un poquito fuera de juego desde el punto de vista del baloncesto, esa es la realidad, ¿no? Aunque yo siempre me he movido mucho en el baloncesto internacional femenino, pues realmente estaba un poco fuera de juego, ¿no? En la parte mental, sin embargo, pues sí me veía más fuerte porque, pues bueno, tenía más conocimientos de cosas que podía aplicar, de cómo controlar mi propio entusiasmo, mi propia ansiedad, que son los dos puntos siempre, los dos enemigos que tenemos siempre, el entusiasmo y la ansiedad. Y bueno, pues más capaz de tener un liderazgo mucho más participativo con las jugadoras de lo que lo tenía antes. Pero bueno, quizá, y luego entender las limitaciones que tenía desde el punto de vista técnico y táctico, ¿no? Realmente, pues bueno, pues ahora incluso el uso de tantas tecnologías que hay ahora, tanta información. Yo soy un entrenador de otra escuela donde realmente, pues tú siempre tenías que establecer prioridades y saber un poco, pues, lo que era importante y el ser capaz de observar lo que era clave. Un poco la escuela de Ignacio Pinedo, que fue un gran entrenador que tenía una intuición bestial, ¿no? De ver realmente lo que era importante en cada momento, ¿no? Y no dejarse distraer por otras cosas. Yo he intentado seguir esa línea y bueno, pues hombre, podría decirte que me he ido adaptando a los nuevos tiempos y el tema mental pues siempre ha sido muy importante, ¿no? El estar tranquilo en los partidos, ¿no? No protestar nunca al árbitro, no decir nada del árbitro, absolutamente nada, eso, pero nada es nada, como si no estuviera.
Nunca he sido muy partidario de tal, pero también he tenido épocas cuando era más joven de presionar mucho a los árbitros desde fuera. Esto pues lo he dejado de hacer completamente. O me he estado centrando en el equipo, dejar a la gente jugar mucho desde el banquillo, la verdad. Un periodista en el Eurobásquet de 2019 que hicimos un papel muy bueno, jugamos contra España, me parece que fue en ese partido, lo televisaron aquí en Teledeporte o donde sea, y hubo un periodista amigo mío que dice, he visto a Chema Buceta dirigiendo el partido con las manos en los bolsillos y no pienso que es que no le interesara el partido, ¿no? Un partido que perdimos de 2 o algo así, o de 3 puntos o una cosa así, pues imagínate, ¿no? Claro que tienes interés, pero ¿por qué no vas a estar con las manos en los bolsillos? Lo que tienes que hacer es observar, tener tranquilidad para observar y cuando llegue el tiempo muerto poder tomar las decisiones correctas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, creo que sí que me ha ayudado esos 15 años de salirme del baloncesto para poder aprender otras cosas. Pues Chema, por mi parte decirte que ha sido un placer escucharte, preguntarte desde el interés y el egoísmo, que al final es también algo que mueve este podcast, traer a gente a la que hacerle preguntas que me interesan a mí como profesional y luego así suelen quedar charlas bastante interesantes. Y poco más que decirte, más que bueno, que lo que se suele decir de que nunca digas nunca, ¿no? Si vuelves al mundo del baloncesto, pues ánimo con ello y si no, que todas las cosas en las que te sigas embarcando, pues que las sigas disfrutando. Hombre, vamos a ver, mira el baloncesto es mi deporte y de alguna manera pues siempre estaré vinculado, aunque sea como espectador, ¿no? Exacto. Pero dudo que vuelva a entrenar, sinceramente. Ahora, como te he dicho, estoy en otro proyecto otra vez, en el fútbol, y creo que desde luego si vuelvo al baloncesto será como psicólogo, lo veo así, como psicólogo de los árbitros, que este año no voy a poder estar, pero a lo mejor me vuelven a llamar para el Eurobásquet del año que viene o el siguiente Mundial, no sé, por ejemplo, o a lo mejor, no sé, nunca sabes, a lo mejor con algún equipo. Siempre hay algún jugador que te llama, que quiere hablar contigo. Yo ahora no tengo mucho tiempo para esto, pero puedo pues derivar gente o me consultan cosas, algún compañero. O sea, que siempre hay algo de baloncesto, ¿no? En mi vida, ¿no? Siempre lo habrá, ¿no? Ahora, entrenar no veo. Yo creo que primero que creo que es una actividad para gente joven, porque se sufre mucho, te desgastas muchísimo. Y además, pues bueno, eso nunca me ha preocupado porque yo me siento joven también y de hecho está entrenando hasta hace nada, ¿no? Pero creo que son etapas que hay que cerrar, y esta es la sensación que tengo ahora. Y no me siento mal por eso, ¿eh? Hay que mirar hacia adelante y hay que hacer todavía muchas cosas. O sea, que eso siempre nos faltará tiempo, siempre nos faltará tiempo. Claro que sí. Siempre falta tiempo, tú lo has dicho, siempre falta tiempo. Y hablando de cerrar, Chema, te dejo el micrófono abierto para que concluyas este episodio número 76 de Psych and Roll. No, pues mira, concluyo diciendo que te agradezco mucho que me hayas llamado y que te agradezco mucho que mantengas este espacio para poder hablar. Antes comentábamos que es necesario observar a otros entrenadores y lo mismo también es necesario escuchar a otras personas, ¿no? No lo digo por mí, sino en general. Si has hecho 76 programas, pues evidentemente habrá habido programas mejores y peores, más, menos interesantes, pero en general seguro que ha sido una fuente de información y de inspiración para mucha gente el poder seguir este programa. Así que te agradezco mucho este espacio y nada, te deseo mucha suerte y también a todos los que estén escuchando. Gracias por escuchar y simplemente termino con una frase que utilizo mucho. Tú empezaste con esta frase de Platón y es que no hay proyecto pequeño si tú con tu actitud lo haces grande. Y esta es una frase que me gusta mucho. No sé, a lo mejor la dijo alguien, pero bueno, el caso es que la digo yo. No sé si alguien lo dijo antes, seguro que sí, porque nunca partes de cero. Pero me parece muy importante porque al final el entrenador a veces puedes pensar que trabajas en proyectos que no les importan a nadie. Muchas veces estás solo. La soledad del entrenador es algo que está ahí y puedes tener la sensación de que lo que haces no le importa un pimiento a nadie, ¿no? Pero lo importante es que te importe a ti, ¿no? Y bueno, es que entreno en la división 7 del barrio de no sé qué, hemos quedado sextos de 8. ¿A quién le importa eso? Te tiene que importar a ti, esto es lo importante. Y porque te importa a ti, haces las cosas bien, intentas
ayudar a los chicos con los que estás, y a veces el resultado no se ve a corto plazo, pero no hay nada más agradable, y en esto coincido con muchos entrenadores veteranos de mi edad, que encontrarte a un antiguo jugador y que te diga, oye, me acuerdo mucho de lo que pasó y tal. Mira, ahora con el Facebook he encontrado a personas que había entrenado hace 1000 años. Y una jugadora que entrené en el año 75 y en el 76 en el CREF Junior, me pide disculpas por algo que pasó, que yo ni me había acordado, por algo que había pasado en el equipo, ¿no? 50 años más tarde, ¿no? Por ejemplo, otra me dice, soy tal, no quiero decir nombres, pero me dice otra, soy tal, no sé si te acordarás de mí, en la zona 1-3-1 yo jugaba en el centro. Entonces me acordé que hacíamos la zona 1-3-1. A mí la zona 1-3-1 siempre me ha sido una de mis defensas favoritas. Por desgracia, ves, cuando volví a Bulgaria intenté hacerla y fue un desastre, y en Gran Bretaña tampoco me salió muy bien. Pero claro, yo la hacía a nivel escolar, a nivel de... Por eso creo que no pasa nada por hacer zonas. A nivel escolar, a nivel del CREF Junior, quedamos campeones de España con la zona 1-3-1. Era una defensa muy buena, ¿no? Que teníamos. Claro, luego en el equipo olímpico tuve a la mejor defensora que he conocido jamás en el baloncesto internacional, que fue Carolina Mújica, que nunca he visto a nadie que defendiera como ella, en ningún sitio. Entonces era de una inteligencia, de anticiparse, de colocarse, que claro, que era un crack haciendo esto, ¿no? Pero claro, luego ya no he vuelto a tener a esta jugadora, entonces ya pues no he podido hacer esta defensa, ¿no? Bien, pero una chica que me dice, en el equipo de la escuela de magisterio, fíjate que entrenaba yo al equipo de la escuela de magisterio, hacíamos la zona 1-3-1, yo jugaba en el centro. Yo, coño, pues es verdad, pues ahora me acuerdo de ti y tal. Entonces, y oye, qué bien lo pasamos, cómo te agradezco lo que hiciste en aquel momento. Pues bueno, habrá jugadoras que no te agradezcan nada porque la experiencia a lo mejor no ha sido buena para ellas, pero a lo que voy es que lo que a ti no te tiene que parecer importante a ti. Estás haciendo la zona 1-3-1 en el equipo de la escuela de magisterio que juega una competición, pues no sé, de quinta, de sexta, de 10º nivel, da igual lo que sea, pero tú le das importancia y entonces tú haces el proyecto grande con la importancia que le das, con la actitud que tienes, con la seriedad que vas ahí, con el ambiente que creas, con lo que ayudas a las jugadoras o los jugadores. Allí es donde realmente hay que estar. Por eso no hay que olvidar nunca esto. No hay proyecto pequeño si tú con tu actitud lo haces grande. Con esto cierro. Never be ashamed of wanting to be a better you. Period.